Le quería compartir y actualizar algunos datos que venimos siguiendo desde el inicio de la pandemia, allá. Sí. Ya parece tanto tiempo, Aldo, fines de marzo, principios de abril del año pasado, con información que de alguna manera nos va dando la temperatura de la opinión pública respecto de cómo se va parando en esta etapa que estamos transitando en Córdoba, en Argentina, con esta segunda ola amesetada, porque en realidad sigue alta, como vos mostrás todos los días en las estadísticas que manejás ahí en el programa. Estamos en un piso muy alto, ¿no? de contagios, están empezando los meses fríos y bueno, eso obviamente preocupa. Y también preocupa que todavía parte de la población no termine de entender que hay que cuidarse y que hay que tomar todas las precauciones posibles, porque obviamente la pandemia está entre nosotros y sigue haciendo estragos, ¿no? Sigue enfermando a la gente y demás. Entonces, nunca está de más repetir esto de tener que extremar las medidas, porque quienes pasamos esta enfermedad nos asustamos mucho y realmente no es para andar exponiéndose como para contagiarse. Entonces te quería compartir el primer dato, Lai. A ver. Este dato lo venimos siguiendo desde los primeros días de la pandemia, porque fue una discusión, pero después lo tomamos como una medida de, bueno, a ver, cuando afloja alguna de estas dos dimensiones, quiere decir que la gente está más asustada, menos asustada, es decir, esa pelea entre preservar la salud y reactivar la economía. Nosotros vemos en esa placa que estás mostrando al aire, Lai, que casi 4 de cada 10, el 38% dijo que hay que preservar la salud y el 56%, casi 6 de cada 10, dijo que hay que reactivar la economía. Este dato se modifica respecto del mes pasado, que lo podemos ver en la placa que sigue, que coincidió con la novedad del arranque de esta segunda ola. ¿Te acuerdas que hace a ver si podemos cambiar de placa, unas semanas atrás estábamos muy preocupados porque se había dado el salto más importante de contagios y que después se estabilizó en una nueva normalidad? Es como que vamos naturalizando nuevas situaciones, esta meseta alta ya es una normalidad, entonces fíjate cómo vuelve a ser más importante la reactivación de la economía y cómo cae la preocupación por la salud. Me parece que esa es una lógica que se va planteando. Nos asustamos cuando crecen mucho los casos, ajustamos un poco las marcas y después cuando se convierte en una nueva normalidad, ese número alto lo naturalizamos y volvemos, digamos, a posiciones que ya en la línea histórica, en la serie histórica, vemos que entre el 55 y 56% es lo que se ubica la gente que está planteando que es más importante la economía que preservar la salud. Y el 40% en promedio, un poquito menos quizás el promedio, quienes están posicionados del lado de preservar la salud. Entonces, me parece que, y fíjate que quienes prescinden de esta discusión está siempre entre el 6 y el 8%, que es un dato ya también bastante estable. Es decir, si tuviéramos que decir en qué momento estamos ahora, Lagui, volvimos, digamos, a naturalizar la cantidad de casos, entramos en esta nueva normalidad de casos altos, mesetados, y volvemos a una posición de darle prioridad a la economía, algo que de alguna manera es el equilibrio en el que están tratando de moverse los gobiernos provinciales y particularmente también el gobierno nacional. Una pelea que evidentemente también se está dando en el Congreso con el pedido del presidente de tener más poder para poder, valga la redundancia, influir en algunos distritos con algunas medidas sanitarias. Vamos a la placa que sigue, Aldo. Ahí está. Y fíjate, mira, si continúan creciendo los casos, ¿qué cree que debería hacer el gobierno provincial? Y acá está bueno porque aparecen, por primera vez no lo hemos medido, ante aquellos que dicen habría que levantar todas las restricciones. Medíamos quienes buscaban, digamos, una cuarentena estricta, que es el 14%. Y el 12%, es decir, esta grieta entre lo que están entre restringir todos y dejar y abrir todo, está, digamos, en torno al 26%, 14% para un lado, 12% para el otro lado. Esos son los extremos, ¿no? Pero después, mantener todo como hasta ahora, 38%. Es decir, casi un 40% dice
que habría que mantener, a pesar del aumento de casos, mantener todo más o menos como está hasta ahora, con las burbujas en las escuelas y las restricciones horarias en la actividad gastronómica y recreativa. Y plantear un estado de sitio sanitario. ¿Qué quiere decir eso, Lagui? Que significa la circulación, reuniones y otros encuentros de personas en donde, digamos, se restringiría un poquito más la actividad respecto de lo que está ahora, ¿no? Ir hacia algo más parecido a lo que estaba pasando en Europa, que no llegaba a ser el estado de sitio como por ejemplo en París, hasta hace pocos días, donde todavía estaba, digamos, muy restringida la actividad. Pero, digamos, ahí en el medio están todavía casi el 68-70% de quienes estarían, digamos, pudiendo mantener y tolerar algunos niveles de restricción para la economía y las actividades sociales en la provincia. Y acá el otro gran dato es cuáles son los extremos, ¿no? 14 y 12% entre restricciones totales y levantar todo tipo de restricción. El 6% se mantiene indeciso, ¿no? Vamos a la placa que sigue, y acá lo que hicimos fue medir de alguna manera este pequeño ajuste que hubo en algunas medidas y que están rigiendo hoy desde hace unos 10 días más o menos, una semana. Es decir, por ejemplo, ¿qué pasa con el acuerdo respecto de que continúan las clases tal cual se mantienen y se mantuvieron desde que empezaron las clases a comienzo de año? Acordémonos que el contexto de esta pregunta es la pelea entre Capital Federal y la Presidencia por hacer presenciales o hacer todo de manera virtual. Bueno, en Córdoba el 70% está de acuerdo con la decisión del gobierno de la provincia de mantener las clases tal cual como se venían realizando, con el sistema de burbujas y una semana sí y una semana no de clases presenciales y virtuales. El 27% dijo que está en contra de esa medida. Después, ante el aumento de casos, también le preguntamos sobre este ajuste que hubo, digamos, de llevar la circulación o autorizar la circulación entre las 23 y las 6. Acordate que antes era entre las 24 y las 6. Fíjate que hay una pequeña modificación. Mientras era entre las 2 y las 6 había un 75% de acuerdo, ahora esa cifra bajó al 62%. Es decir, una pequeña vueltita de tuerca, ya empieza, digamos, a también aparecer un poquito de resistencia a las restricciones, ¿no? Lo mismo hicimos con bares y restaurantes que cierran una hora antes, a las 23 horas. Y lo mismo los fines de semana o fines de semana largos de 0 a 6. Acordate que antes era de 24 a 6 y fines de semana de 1 a 6. También una vueltita de tuerca que hace que de alguna manera se levanten las guardias, se pongan en guardia algunos sectores de la sociedad. No ha sido grande el cambio, pero sí es sensible el tema, porque fíjate cómo baja 6 puntos el nivel de acuerdo. Con esto la última placa, con esto que estamos planteándola ahí. Digamos, hay una vuelta de tuerca, digamos, a naturalizar este nuevo escenario de meseta alta. Y obviamente cualquier tipo de restricción va a impactar directamente en una resistencia. ¿Por qué? Porque la gente está buscando que se preserve la actividad económica por encima del tema de la salud. Es una discusión que me parece que va a seguir, y también tiene que ver con un convencimiento de fondo, Aldo. Aprender o empezar a convencerse que esto de la pandemia vino para quedarse por un buen tiempo. Que la vacunación viene, ojalá se acelere ahora con estos últimos anuncios que se hicieron, pero que vamos a tener que convivir un gran tiempo, un tiempo más con este tema, de manera que hay que acomodar, digamos, la economía y la salud, encontrar un nuevo equilibrio. Gracias, Luisito, un abrazo, Nos vemos. Aldo, un fuerte abrazo a todos. Chao, hasta luego. Bueno, 10 de la mañana con 50 minutos.